No sé a cuántos de los que estamos acá, los que nos escuchan, nos habrá pasado alguna vez que hayamos estado buscando algo que hayamos tenido cerca sin verlo. Ayer, en esta semana nos alegramos muchísimo porque encontramos unas astas de bandera que antes teníamos aquí, las habíamos guardado tan bien que siempre estuvieron aquí, pero pasamos tiempo buscándolas y no las hallábamos. Y en esta semana, reorganizando un poquito más nuestro storage que le llamamos, pues encontramos las astas. Y siempre estuvieron allí, muy cerca de nosotros, pero nosotros por alguna razón no la habíamos podido encontrar. Y yo quiero invitarte hoy para que compartamos una historia donde pasa algo similar. Encontramos a dos hombres que están afligidos y que tienen a Jesús cerca, pero ellos no habían podido verlo. Esa historia está en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Dice así, del versículo 13 en adelante. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que se iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor. Verdaderamente ha resucitado y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan.
Dios bendiga su palabra. Amados hermanos y hermanas, todos los domingos es domingo de resurrección. Todos los domingos, el primer día de la semana, aquella iglesia que nació con Cristo empezó a celebrar. ¿Y para qué nos sirve la resurrección? Dijimos nosotros la semana pasada. Dijimos algunas cosas para las cuales nos servía. Y hoy yo sigo retomando ese tema. La resurrección, mis amados hermanos y hermanas, nos sigue desafiando. ¿A qué? A caminar con la visión de Dios, no a caminar en nuestra propia visión. Espero poder desarrollar bien este tema, porque todos tenemos los ojos aquí abiertos, ¿verdad que sí? Todos tenemos que caminar con los ojos abiertos, porque si no tropezamos y si vamos manejando, chocamos. Pero me refiero a una visión espiritual para el diario vivir, que tiene que ver con las decisiones y con nuestro actuar. Estos discípulos estaban caminando de regreso a una aldea llamada Emaús, que en el día de hoy no se ha podido ubicar bien porque habían varios lugares llamados Emaús. Lo que sí nos dice el texto es que estaba aproximadamente a unos, no lo dice 11 kilómetros, pero dice que estaba a una aldea que estaba a 60 estadios de Jerusalén, aproximadamente 11 kilómetros. Estos discípulos iban el mismo día. ¿Qué día? El mismo día que Jesús había resucitado y que se había aparecido a las mujeres, a los hermanos que habían estado allí. Ese mismo día ellos ya habían escuchado, sin embargo, ellos no lo habían visto. Estos se sabe que son discípulos, pero no eran de los 12. Iban tristes y decepcionados. ¿A dónde? A la aldea llamada Emaús, aproximadamente unas 3 horas de allí de Jerusalén. Lo bueno es que no iban solos, iban acompañándose. Tal vez eran esposos, tal vez eran hermanos, porque iban para la misma aldea. Nos dice que se conocían y que posiblemente vivían juntos. Entonces, ellos iban de donde habían salido. Y ya Jesús había resucitado. Y ellos ya habían escuchado ese relato. ¿Y cuántas cosas nos pasan a nosotros que nos podemos identificar con estos hombres? Hemos escuchado que Jesús resucitó, pero posiblemente, al igual que a ellos, tú y yo tengamos eventos en nuestra vida que nos suceden situaciones que no son las que esperamos y nos hacen retroceder a nuestro pasado. Yo no sé cuáles son esas situaciones. Yo no sé cuáles son esas decepciones o esos dolores que te hacen buscar retroceder a tu pasado. No lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y cuando Jesús, que es Dios, que ha resucitado, les acompaña en el camino, dice: sucedió que mientras ellos iban hablando, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús iba con ellos, pero ellos no lo estaban viendo. ¿Cuántas veces de regreso a nuestro pasado nosotros pensamos que nadie nos mira o que estamos solos? Pero Dios no ha cambiado. Y Él nos sigue acompañando, aunque tú y yo no estemos tan conscientes de que Él va allí al lado de nosotros. Dice, los ojos de ellos estaban velados, pero ellos iban caminando, pero ellos iban hablando. Ellos no reconocieron a Jesús cuando se les acercó. Y dice, el versículo 17, les dijo, ¿qué plática tienen ahí? Es una broma. ¿Qué pláticas tienen ahí? No le dijo qué pláticas tienen ahí, no los iba a saltar. Le dice, ¿qué van conversando? ¿De qué están hablando? Jesús sabía que estaban hablando de Él mismo, pero quería escucharlos. Mira, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra angustia, en medio de nuestra tristeza, porque ellos parece que eran hombres y estaban tristes. ¿Quién dijo que los hombres no se pueden entristecer, mi hermano? ¿Verdad que sí? También nos podemos angustiar, pero en medio de esa angustia,
ellos iban conversando, iban reflexionando en por qué estaban tristes. Y Jesús le dice, ¿y qué es lo que ha pasado? Era imposible que en esa semana que se había ido a celebrar la Pascua, no hubieran personas de otros lugares que habían ido allí a Jerusalén a celebrar. Entonces habían muchas personas que caminaban, que eran forasteros, y posiblemente aquellos discípulos pensaron que él era un forastero más, que había ido allí a celebrar esa semana. Por eso ellos no se escandalizan en ese sentido. Y están conversando con Jesús y les dice, mientras caminaban, ¿y por qué están tristes? A veces tú piensas que Dios no se interesa por tu situación o por tu tristeza o por la mía. Pero yo sé que Dios sigue enjugando toda lágrima. Yo sé que el Señor sigue escuchando nuestro clamor. Yo sé que el Señor sigue caminando con nosotros, aunque no le podamos ver o reconocer al lado nuestro, porque Dios no ha cambiado. Y miren, Jesús ha tenido la paciencia. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dice, ¿eres tú el único que no sabe lo que ha pasado? Porque era algo notorio lo que había pasado esa semana. 3 cruces no era casualidad. El escándalo que se había hecho en el Domingo de Ramos, después en todo el tiempo de la crucifixión, más todo lo que estaban esperando aquellas personas que le seguían a Jesús. Dice, Jesús quiere saber y les escucha, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno. Él fue un varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de todo el pueblo. Ellos sabían de Jesús. Ellos habían escuchado de Jesús, le habían acompañado. Sin embargo, ahora estaban caminando de regreso, decepcionados. Y cuando Jesús sigue investigando, porque les quiere seguir escuchando, ellos dicen en el versículo 21, que ahí es donde encontramos la decepción que ellos expresan. Pero, cada vez que encontramos un pero, abrir los ojos. ¿Qué será lo que viene? Todo iba bien, pero ellos encontraron que Jesús tenía palabra, que era profeta, que Dios lo usaba, que los muertos se levantaron, que los enfermos fueron sanados. Pero ellos estaban esperando algo, como todo posiblemente el pueblo, que este Jesús era el que iba a redimir a Israel, el que iba a hacerlos libres de aquel imperio romano, el que les iba a devolver su dignidad como nación, el que iba a restaurar el reino de David, porque eso va a pasar. Pero ellos pensaban que era en aquel tiempo. Entonces, como estaban esperando algo que no recibieron, ellos reaccionaron así. Y decir, bueno, cuando yo estoy triste, yo no me decepciono, es fácil. Pero ¿quién cuando está esperando algo de Dios y recibe algo diferente, no se entristece? Y dirá, ¿será que no sé orar? ¿Será que Dios no me escucha? ¿Será que Dios me está disciplinando? ¿Qué pensamos? ¿Será que Dios quiere que pase esta situación tan dolorosa? Mi hermano, mi hermana, Dios quiere que aprendamos a ver con la visión de Él. Siempre lo digo, Él tiene planes de bien y Él mira todo el camino. Nosotros miramos nada más hoy. Él sabe la historia completa, la tuya, la mía y de toda la humanidad. Y nosotros apenas estamos en hoy, no sabemos mañana qué va a pasar, pero Dios sí sabe. Y Él sabe que el dolor de hoy, la angustia de hoy, la soledad de hoy, tal vez nos están haciendo una mejor persona. Tal vez está aumentando nuestra fe, nuestra confianza, nos está desafiando a crecer, a perdonar, a ayudarnos. ¿O solo a mí me ha pasado eso? A reinventarnos, a decirle, Señor, yo no puedo, yo me rindo. ¿Cuántos aquí se han rendido completamente al Señor en medio de una prueba? Yo no quiero el ministerio pastoral, pero Dios dice, espérate, yo voy a preparar tu corazón. No voy ni a mirar aquí.
Yo voy a preparar, no quiero servir de maestra, eso no es para mí. Y Dios te pone, los niños vienen y te abrazan. Y de pronto hasta te dicen maestra o maestro. Y Dios te llama y Dios te prepara. Mi amado hermano y hermana, la resurrección nos desafía a mirar con los ojos del Señor. Él reina, Él sabe lo que es mejor. Él nos está esperando para que en cada situación, en todas, analicemos y reflexionemos qué es lo que está pasando. Señor, ¿qué me estás enseñando? Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿cómo quieres que te responda? Señor, ¿qué quieres que aprenda de esto? ¿Dicen amén o dicen ay? Ok, gloria a Dios. En segundo lugar, los versículos que siguen allí, Cristian me ayuda, versículos 25 en adelante. No, dice acá que la resurrección nos desafía, ¿a qué dice? A una vida en comunidad. Y para vivir en comunidad, tú y yo también necesitamos aprender lo que Jesús le enseña a estos discípulos. Para poder vivir en comunidad necesitamos reconocer que necesitamos la palabra de Dios. No es cualquier comunidad la de nosotros. No somos una escuela, no somos un grupo de jazz, no somos un grupo de migrantes que se reúne de casualidad los domingos. No, que nos encanta comer y que estamos aprendiendo a saborear de otras culturas. Antes no querían ver ni el comino en algunas culturas y ahora ya nos comemos hasta el arroz con gris que hace Tere, porque es irresistible, Tere, ese arroz. Entonces, y nosotros no queríamos probar, los cubanos, ni la tortilla, y eso era una ofensa para otras culturas, pero ahora nos comemos la tortilla frita, normal, como sea. ¿Por qué? Porque somos mucho más que una comunidad de migrantes. ¿Sabe por qué estamos aquí? Porque Dios, el creador de los cielos y la tierra, nos ha convocado, se nos ha revelado y nos está llamando a ser sus hijos, sus hijas, su pueblo. Y eso es algo glorioso, que siendo de diferentísimas culturas, tú y yo podamos aprender unos de otros, nos podamos acompañar. Y eso está en el deseo y en el corazón de Dios para nosotros, su diseño. Pero ¿cómo aprendemos esto? Tiene que ser en torno a la palabra de Dios. Jesús le dice a estos discípulos, porque sí los exhorta, y les dice, oh insensatos, si el pastor o la pastora les dice eso a alguien aquí, ya ni lo vuelvo a ver, lo perdí, dicen. Pastora, pero si usted nos dice eso, yo me voy. A veces por menos se va. Pero Jesús le está diciendo a los discípulos, insensatos, le dice, ¿cómo es posible que ustedes no han creído todo lo que los profetas habían dicho? Los profetas miles de años antes de Jesús dijeron que iba a venir un Mesías, un enviado, un Salvador sufriente. Y Jesús mismo les dijo, este templo se va a desbaratar, pero va a tener vida otra vez al tercer día. Y ellos no habían creído en eso. Y dice, no era necesario que el Cristo padeciese. Miren, estos discípulos llevan un proceso bien bonito. Igual también nos pasa a nosotros. Venimos a la iglesia, escuchamos. Sabemos que Cristo resucitó. Sabemos algunas cosas que están en la Biblia. Pero nos cuesta creerlas de todo corazón. Y la vida cristiana es de todos los días. Es un día a la vez. La Biblia es para la vida y tenemos que conocerla. Dice Jesús acá, comenzó desde Moisés y siguió por todos los profetas. Todo lo que decían de él. Como eran más de 3 horas, posiblemente, tal vez, 3 horas si caminaran rápido, ¿verdad? Porque a mí a veces me preguntan, ¿cuánto es de aquí a tu casa? Y yo le digo, depende. Depende de a cuántas millas vaya por hora, ¿no? Entonces, tal vez estos iban caminando lentos, tal vez iban rápido, pero pongámosle que hayan sido unas 3 horas. Jesús ha tenido 3 horas para hablar de todo lo que decía el Antiguo Testamento de él.
que era necesario que Él padeciese. ¿Por qué? Porque el ser humano estaba alejado de Dios. Necesitábamos un sacrificio perfecto que nos volviera a acercar a Él. Por eso ahora tranquilos venimos y oramos y le decimos: Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, te lo suplicamos todo. Nos acercamos a Dios porque Él hizo un sacrificio. Aquí dice: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria. Y ellos, sabiendo eso, ese es el proceso del conocer, pero no entender, no profundizar. Dice que llegaron a la aldea donde ellos iban. Jesús, siempre respetuoso, hace como que se va a ir. Pero ellos, a pesar de que sus ojos estaban cerrados, a pesar del dolor, estaban en ese proceso de digerir el trauma y todo lo que habían vivido, estaban expresándose, habían compartido con otros. Pero miren qué interesante lo que estos hombres hicieron. Invitaron a Jesús, y este texto mío decía, casi que le obligaron a que se quedara con ellos. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que Dios ama la vida en comunidad. Dios ama que tú y yo seamos hospitalarios. Aquellos hombres, a pesar de que sus circunstancias no estaban resueltas, porque sus ojos no estaban abiertos, no habían comprendido todo, ahí estaba la opresión posiblemente en su corazón, le dijeron a Jesús: quédate con nosotros. Tal vez sabían la escritura, la recordaron, sintieron que sus corazones ardían y le dicen: lo más lindo para mí es este encuentro. Y cuando Jesús decide entrar y decide compartir con ellos el pan, ellos les reconocen. Ahí dice que son abiertos sus ojos. Y después nos dice este relato, porque Lucas termina con este relato diciéndonos que sus ojos son abiertos y que ellos regresaron a Jerusalén y que ellos compartieron con los otros discípulos lo que ellos también habían experimentado. Entonces, este proceso lindísimo también así nos pasa a nosotros. Conocemos de oída, venimos a la iglesia, nuestros ojos están medio velados, no sabemos cómo responder cuando nos llega la prueba y el desafío. Jesús camina con nosotros, Jesús nos enseña, volvemos una y otra vez a la escritura y Él nos sigue buscando, nos sigue enseñando, se sigue revelando y Él abre nuestros ojos. Y cuando Jesús abre nuestros ojos, nosotros vamos a regresar al propósito original, al que Dios ha tenido para nosotros. Nosotros vamos a regresar a los pies de Cristo y nos vamos a decir: oh Señor, no es como yo quiero, yo ahora voy a actuar como tú quieres. Porque aquellos iban para Jerusalén en su decepción, porque todavía estaban pequeñitos. Si no me das lo que yo quiero, si no es como yo espero, si no me sanas de esta manera, si no me das al novio o a la novia azules los ojos, verdes, no sé. Si no, habla, Señor, que tu pueblo escucha. Oh Señor, si no me la das con estas medidas, yo no hago nada. Oh Señor, si en la iglesia no me reciben con pancartas, yo no me voy a quedar ahí. Gracias a Dios que eso no ha pasado aquí, ¿verdad? Pero pancartas, ¿saben qué? Eso lo vamos a hacer después, hermano. Unos letreros que digan bienvenido, bienvenida. Pero ¿cuántas cosas le decimos al Señor o esperamos? Y si Él no lo hace como nosotros decimos, pero cuando Él se nos revela, cuando Él abre la escritura, porque esa escritura era la identidad, Moisés y los profetas. ¿Qué significaba eso? Todo lo que tenía que ver, Moisés era con la ley, los 10 mandamientos, de donde Dios los había sacado a este pueblo y le había dicho: ahora eres mi pueblo y por eso vas a ser un pueblo diferente, vas a actuar de manera diferente. Y le dio los 10 mandamientos para que guiaran su vida. Y los profetas le habían revelado, le habían adelantado todo acerca de la identidad de Jesús.
habían exhortado al pueblo una y otra vez para que volvieran al camino correcto. Entonces, Jesús le habla de la identidad que Dios nos ha dado. Igual que aquel pueblo primero, el pueblo de Israel, estaban llamados y estuvieron llamados a tener una manera diferente ante las demás naciones, porque Dios así los escogió para modelar al mundo. También nos escogió a nosotros y nos llama a nosotros, su pueblo, su iglesia, comprada con su sangre. ¿Para qué? Para que no andemos buscando sin encontrar. Para que sepamos que Dios no ha cambiado, que Él sigue caminando con nosotros, que Él está cerca de nosotros. Aunque a veces no lo podamos ver, no lo podamos sentir, Él nos escucha y Él quiere que nuestro camino sea con identidad cristiana, con la identidad de sus hijos, con la visión, cómo mira Dios las cosas. A veces, ya con esto ahora sí voy a terminar. Tú y yo sabemos un relato, ¿verdad que sí? Eso es peligroso porque a veces después uno no termina, ¿verdad? Pero nos pasa como a estos discípulos. Sabemos un relato. Los discípulos sabían lo que había pasado. Habían escuchado de Jesús, tenían su verdad y era verdad. Pero por no tener la visión de Dios completa, ellos estaban haciendo una interpretación muy limitada. Y por eso estaban actuando de regreso a su pasado, alejándose del propósito de Dios para ellos. Y quiero invitarte, mi amado hermano, mi amada hermana, que aunque tú conozcas situaciones que pasan reales en tu vida o en la vida de otros, nosotros no nos adelantemos a hablar como aquellos estaban hablando. Entre ellos habían hecho ya un juicio. Ya habían decretado que aunque habían habido cosas positivas en Jesús, había tenido testimonio de palabra y de hechos, dice, delante de Dios y de los hombres. Pero, como no era lo que ellos esperaban, entonces, ¿cuántas veces tú y yo conocemos un hecho que es real, pero que no podemos discernir porque no miramos como Dios mira la situación? ¿Quién sabe el corazón de nosotros los seres humanos sino Dios? Tú miras a alguien alegre, no significa que realmente esté alegre. Tú miras a alguien inquieto, no significa que esté siempre llamando la atención, posiblemente sí. Tú miras a alguien que no quiere ni orar y tú dices, oh, qué frialdad la que tiene este hermano. No, puede ser que no tenga ni fuerzas para orar o hilvanar una oración. Puede ser que su dolor sea tan grande que no tenga ánimo para orar. Y estás mirando que el hermano no pasó a la oración, o no llegó el día del estudio bíblico, o no te saludó. Y tú dices, ok, eso es un hecho real. Pero Dios mira el mucho más allá que tú y yo. Dios sabe el porqué, la motivación, lo que hace que nos detengamos o avancemos. Y eso nos ayudaría mucho como hermanos, como iglesia, a buscar, Señor, dame el discernimiento. Ayúdame incluso yo como pastora para orar por alguien, para hacer una visita. Muchas veces tengo que decir, Señor, ayúdame, porque tengo que acompañar de todo tipo de situaciones. ¿Y qué tal que yo vaya allí a juzgar? Yo veo el hecho, sí, pero yo no sé todo lo que está pasando. Yo no sé lo que motivó a la hermana, al hermano, y que ahora está viviendo una situación así. La visión de Dios siempre va a ser oportuna, siempre va a ser la mejor, siempre va a llevarnos a propósito de Él para nosotros. Amén. Dios quiere que vivamos en comunidad, y vivir en comunidad definitivamente es mucho más que compartir algunos alimentos. Vivir en comunidad también tiene que ver con el cara a cara. ¿Cómo estás? Y a veces algún hermano o hermana me dice, no estoy bien. ¿Para qué me pregunta? Y yo, bueno, y a veces nos hemos hasta acostumbrado, sí, ok, bien, Dios te bendiga.
pero no estamos bien. Y vivir en comunidad significa decir, por lo menos, ora por mí. Tengo problemas en mi casa. No sé qué hacer con mis hijos. No sé qué les voy a dar de comer hoy. Mi esposo estoy al enviarlo. O mi esposa la voy a poner enviada. No. Eso no pasa aquí tampoco. Pero nos pasan situaciones, tenemos angustias, tenemos incertidumbres. Y en comunidad, tú y yo nos hacemos fuertes. En comunidad el Señor se revela. Porque partir el pan es recordar el mensaje del Señor, es la comunión. Imperfectos, débiles, frágiles, rotos. Pero aún así Dios nos llama a ser comunidad. Que así sea.